Hacemos comunidad cultural. Pulso Radio. La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta 1, 2, 3. Un solo espíritu lasallista. 2 personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos 3. Una audiencia participativa. Jorge Iturbe Bermejo. Somos 3. ¿Qué tal? Qué gusto volver a escucharnos a través de los micrófonos de Somos 3. Tenemos un programa muy especial, un poco diferente al resto de los que hemos grabado, puesto que compartiremos con ustedes uno de los legados más valiosos de nuestro santo fundador. Estamos contentos aquí en presencia de nuestro invitado, el hermano Rodrigo Alvarado, actual director de la Escuela Preparatoria La Unidad Condesa de la Universidad La Salle. Estamos también en el marco de la celebración de los festejos del 55 aniversario de la fundación de nuestra Universidad La Salle, que justamente el día 15 de febrero de 1962 se fundó y estamos en plena celebración y festejo, y me parece de lo más pertinente hacer alusión a nuestro fundador, quien es el que nos ha dado este carisma y la razón de esta obra educativa. El programa tratará sobre las 12 virtudes del maestro lasallista, este legado que dejó Juan Bautista de La Salle, y que le vamos a pedir al hermano Rodrigo que nos haga favor de compartir estas 12 virtudes y que nos hable de ellas. Bienvenido, hermano. Claro que sí, muchas gracias. Pues son muchas cosas realmente lo que se puede platicar. Estas virtudes permean prácticamente toda la obra de Juan Bautista de La Salle. Aunque realmente Juan Bautista de La Salle lo único que hace es enumerarlas sin dar una mayor explicación, si uno se adentra en toda su obra escrita, las meditaciones, la guía de las escuelas, el método de oración y todas sus demás obras, podemos ir sacando de ahí todo el contexto que le da sustento a cada una de estas virtudes. Y lo que busca Juan Bautista de La Salle es una especie de guía de conducta de qué características debe tener este maestro ideal. Obviamente, por el contexto en el que se escribe, pues va dirigida a los hermanos de este momento, pero yo creo que trasciende totalmente a la figura del hermano para poder referirse a cualquier persona que se dedique a la educación dentro o fuera de un aula escolar. Correcto, hermano. Entonces, esto, como bien lo dice, es un proyecto de vida que el fundador San Juan Bautista de La Salle va realizando y va tratando de que permee en los hermanos que son con quien inicia en un principio el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y en este momento, pues podríamos ir comenzando a enumerar estas virtudes. Sí, por supuesto. Él las acomoda en un determinado orden. Se han buscado diferentes maneras de irlas organizando. Yo voy a tratar de respetar el orden en el que las enumera, no por otra situación, sino para más o menos poderlas irle explicando dentro de esta parte. Es la primera que maneja, y es muy interesante que sea con la que empiece porque es una virtud que puede malentenderse en muchas ocasiones, es lo que él llama la virtud de la gravedad, que él maneja como el porte exterior que debe tener el maestro. Él dice que el maestro tiene que ser una persona con un porte serio, reflexivo. Hoy en día hablaríamos posiblemente de ser una autoridad moral, si queremos actualizarlo, y él se basa mucho en el porte exterior que el maestro debe tener. Su silencio, su presencia, su respeto con que se maneja a sí mismo y a los demás. Esto es importante porque a veces podemos correr el riesgo de considerar el otro extremo y pensar que el maestro grave es el maestro que siempre está serio, que es seco en su trato, que no se relaciona con nadie o que se pone en un pedestal inalcanzable para los demás, llámese alumnos, llámese padres de familia, llámese compañeros maestros. Lo que habla Juan Bautista de La Salle de esta gravedad es al contrario, es sí ser cercano, pero guardando las proporciones. Voy a tratar de actualizar un poquito porque no es una frase que él maneja, pero algo que se ha manejado mucho es tener la conciencia de que no es uno amigo de los alumnos, es su maestro. Esto no impide que pueda tener uno una muy buena relación con ellos, que pueda ser una relación cercana, que pueda ser una relación incluso de confianza y camaradería con ellos. Pero recordando
cuál es el papel que yo debo de tener, sin falsas ínfulas, sin falsas pretensiones, pero entender que yo tengo una figura de respeto y que yo tengo que actuar acorde a esa figura de respeto también. Y entonces, desde mi manera de dirigirme a mis alumnos, desde mi manera de llevarme con ellos, desde la forma en que yo tengo que evitar algún arrebato, algún exabrupto o alguna excesiva familiaridad con ellos, pues yo seré esta persona digna de respeto que le inspirará la confianza necesaria al alumno para poderse acercar a él y poder también ser esa guía y ese cimiento que toda escuela necesita. Yo creo que esto aplica de manera muy clara y se puede de alguna manera comparar un poco con el rol del padre o de la madre con sus hijos. Hay un cariño, hay un aprecio, todo ello, pero no somos los amigos de nuestros hijos. Podemos tener canales de confianza y demás, pero pues por supuesto no es nuestro rol. Y por el otro lado me parece que es fundamental que los maestros tengan claro el impacto que generan ante sus alumnos. Sin a veces darse uno cuenta, como maestro nos volvemos referentes, algunas veces, si es el caso ideal, aspiracionales. Entonces somos imágenes que de una o de otra manera transmitimos y mandamos un mensaje quizá no verbal, y con este comportamiento y con esta figura y con esta imagen que nosotros debemos de transmitir al alumno, queda claro lo que nos acaba de mencionar. Podemos continuar. ¿Cuál sería la siguiente virtud, hermano? Por supuesto, muy de la mano, y yo creo que el fundador, me aventuro a decir que crea un orden ascendente en la manera como las explica, porque cada una va englobando las anteriores. La siguiente que él maneja es la virtud de la humildad. Y esta humildad también englobada en su justo medio. Él nos dice que la humildad, y que es la acepción que muchas veces conocemos, es el no darme ínfulas, el no creerme más de lo que soy, si lo queremos actualizar y tropicalizar un poco, pero tampoco caer en el extremo contrario de rebajarme o sentirme menos o negar mis propias virtudes en sentido de una falsa humildad. Para el santo fundador, la humildad es saber cuál es mi lugar. Saber reconocer que soy un ser humano con limitaciones, con defectos, que puedo equivocarme, que no soy perfecto, pero al mismo tiempo saber reconocer también que tengo virtudes, que tengo cualidades. ¿Por qué no? Que hay cosas en las que yo soy mejor que la gente que me rodea, y sin, perdón por la expresión, sin restregárselas en la cara a los demás, pero sí reconocer que yo soy bueno para ello, reconocer la felicitación también cuando me llegue por el trabajo bien hecho, pero reconocer cuál es mi lugar y cuál es mi momento. Yo creo que es principalmente el tener los pies sobre la tierra, el saber aceptar mis virtudes. A veces es tan difícil aceptar un elogio como aceptar un regaño, y a veces uno, en nombre de esta falsa humildad, pues busca rebajar esas virtudes o el trabajo bien hecho, y es al contrario. Es decir, sí es cierto, soy bueno en lo que hago, sí es cierto, soy excelente, es cierto, tal vez soy el mejor en este contexto, en este tema concreto, y qué bueno que los demás se acerquen a mí a pedirme ese consejo, pero eso no me hace sentirme fuera de realidad o me hace sentirme más que otros. Y de la misma manera, saber reconocer cuando yo he cometido un error y saber aceptar la corrección cuando ésta llegue. Sobre todo, y aquí voy a utilizar una palabra del fundador y ahorita la contextualizaremos, cuando proviene de lo que se llama un inferior. Hay que reconocer que en el contexto de la Francia del siglo XVII-XVIII, pues si existían superiores, existían inferiores. Es decir, aquella persona que tiene menos poder o que tiene un lugar inferior al mío en alguna situación. Y a veces es fácil reconocer una corrección cuando llega de mi jefe, pues a final de cuentas, vamos a decirlo, incluso es su trabajo. Pero cuando esa corrección llega de alguien que yo puedo considerar mi igual, o que incluso está organizacionalmente hablando por debajo, en el caso de un director, un maestro, un alumno, y no es que sea menos esa persona, es que yo debo tener la humildad de reconocer que el que yo esté en un puesto superior del organigrama no me da poderes mágicos, no me da la sabiduría absoluta, y también es un signo de humildad saber reconocer, me equivoqué, tienes la razón y te agradezco por esa corrección. Hoy en día en nuestro modelo educativo, que nos basamos en un paradigma sociocognitivo cristiano, la realidad es que se puede dar de manera muy natural
que un inferior, en este caso si nos referimos a nuestros alumnos, nos corrijan porque tienen acceso a información, porque tienen elementos de discusión, porque buscamos un alumno con pensamiento crítico. Y si tenemos un maestro con esa posibilidad de tener la humildad de entablar un diálogo, acompañar en el desarrollo de crecimiento, generación del conocimiento a sus alumnos, pues qué mejor. Y yo creo que en ese sentido, esta humildad también nos lleva a reconocer que cuando las cosas funcionan bien y hacemos bien lo que sabemos o para lo que se nos ha encomendado, pues eso también nos motiva a seguir comprometiéndonos cada vez más, en seguir capacitándonos y creciendo de una manera profesional, espiritual, personal, y yo creo que eso es un tema muy virtuoso. En este sentido, estaríamos terminando este primer bloque y regresamos con ustedes. Somos tres, con Jorge Iturbe Bermejo. Nuevamente regreso con ustedes, hermano, pues seguiríamos con la tercera virtud. Estamos muy interesados en este tema. Yo creo que no solo aplica a los maestros, es verdaderamente, yo creo que algunas virtudes que todos podríamos llevar a la práctica. Claro que sí. En este caso, las dos siguientes virtudes van muy de la mano y voy a tratar de manejarlas en conjunto. Serían la virtud del silencio y la virtud de la prudencia. ¿Por qué hablo de esto? A veces pudiera parecernos como maestros que el considerar el silencio como una virtud de un docente pudiera parecer hasta un poco absurdo. Si mi trabajo consiste en hablar, ¿cómo va a ser el silencio una virtud? Aquí es importante reconocer cómo habla del silencio Juan Bautista de la Salle. Y él lo define con una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y que me parece que perfectamente resume lo que él dice. Él dice que el silencio es saber callar cuando no se tiene que hablar y saber hablar cuando no se tiene que callar. No es nada más el quedarse callado, no es el no pronunciar una palabra, que sería imposible en nuestra labor como docente. Es no abusar de la palabra, saber en qué momento yo tengo que guardar silencio y escuchar al otro también, pero también saber en qué momento yo no puedo callar una situación. Puede ser porque es una injusticia que yo estoy viendo, puede ser porque es un reconocimiento que yo tengo que hacer. A veces somos muy dados a reconocer las faltas del otro, pero también es importante reconocer los éxitos y los méritos que va haciendo. Y también aquí es importante el silencio. Y dentro de esta virtud del silencio, pues entra la virtud de la prudencia. Saber qué tengo que decir, cuándo lo tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Es el no tomar una decisión precipitada, el saber escuchar el consejo de los otros para poder tomar una decisión, el poder ir a la experiencia y decir, esto ya se ha hecho antes, cómo ha funcionado bien, ha funcionado mal, pero al mismo tiempo lo que nos dice Juan Bautista de la Salle es, una vez que se ha tomado esta decisión, hay que asumirla y hay que ejercerla. Porque podemos creer que la prudencia es un falso miedo, el retrasar las decisiones hasta que prácticamente no haya otra manera de hacerlas. Aquí es sí tomar una decisión pensada, orada incluso, que sea una decisión que considere todos los elementos. El mismo Juan Bautista de la Salle, antes de tomar una decisión, consultaba hermanos, consultaba a su padre espiritual, consultaba a otros maestros, lo oraba ante el Señor, estudiaba, reflexionaba, pero una vez que había decidido que esa era la mejor decisión a tomar, totalmente ponía todo su corazón y toda su vida a la consecución de esta acción. Y eso es a lo que nos tiene que llevar una verdadera prudencia. No es el miedo de actuar, es la reflexión pausada e inteligente antes de tomar una decisión que voy a mantener porque considero que es lo que se tiene que hacer en ese momento. Pues ambas virtudes fundamentales. Me parece que vivimos un gran reto y una época de la inmediatez en donde a veces la prudencia parecería que no tiene lugar, no cabe, en estos tiempos rápidos, en estos tiempos de toma de decisiones sobre las rodillas en ocasiones, con el impacto y la gravedad que en alguno de los casos esto significa. Entonces me parece ambas virtudes de lo más necesarias al día de hoy.
Pues con esto estaríamos concretando la cuarta virtud. ¿Podríamos continuar con la quinta y la sexta virtud, hermano? Sí, por supuesto. En el orden que hace Juan Bautista de la Salle, la siguiente virtud es la virtud de la generosidad. Yo creo que es una virtud que fácilmente se puede entender como esta disposición a poder dar de mí lo que sea necesario. Como maestros, lo primero que se nos pide es nuestro conocimiento, nuestra clase, nuestras herramientas para transmitir ese saber a los alumnos. Pero Juan Bautista de la Salle nos pide que vayamos un poco más allá. También el ser generoso en mi tiempo. Ese alumno que fuera del horario de clase se acerca para hacerme alguna pregunta sobre el tema visto o incluso alguna consulta de índole más personal o más privado, que también nos puede llegar a suceder y seguramente nos ha pasado muchas veces, y tener esa generosidad de poder brindar mi tiempo cuando ya acabó mi trabajo, si lo queremos ver desde una manera a lo mejor muy práctica, para poder escucharte, poder atenderte, poder apoyarte. Poder dar mi tiempo para otras actividades que yo considero que son necesarias para la educación de ese joven, de esa señorita que en este momento yo tengo bajo mi custodia y bajo mi tutela dentro de mi clase. El poder estar disponible para dar un consejo, el poder estar disponible para escuchar a la otra persona, el poder estar disponible incluso para lo que hoy en día llamaríamos perder el tiempo con los otros. En este mundo tan acelerado en el que vivimos, a veces el perder el tiempo en el sentido de tener un tiempo de calidad con otra persona se puede ver hasta como un defecto. Mi tiempo es muy valioso y no lo puedo desperdiciar. Cuando al contrario deberíamos buscar momentos para desperdiciar ese tiempo con la otra persona sin ningún sentido pragmático. No estamos trabajando, no estamos arreglando nada. Simplemente estamos disfrutando de la mutua compañía y de todas las ventajas que eso nos puede dar. Perfecto, me parece que es clarísimo como bien lo menciona. Posterior a generosidad, ¿qué sigue, hermano? Tendríamos también aquí dos virtudes que pueden ser muy de la mano, la paciencia y la mansedumbre. Voy a empezar por la segunda. Esta mansedumbre como saber aceptar las circunstancias negativas que puedan llegar a mi vida. Sabemos que en la vida habrá altibajos, sabremos que estos altibajos muchas veces me afectarán directamente, posiblemente incluso esos altibajos se conviertan en injusticias que yo pueda estar percibiendo hacia mi persona, y la mansedumbre me ayuda a ir viendo esto desde una visión más amplia. No es caer en una falsa resignación de decir, pues aguanta lo que te caiga. No es decir, cállate y soporta todo lo que se te imponga. Es saber encontrar el porqué de muchas de estas situaciones que voy viviendo. Y por eso digo que va muy de la mano con la paciencia. Porque la paciencia a lo que me va a llevar es precisamente, en palabras de Juan Bautista de la Salle, a soportar las penalidades y penurias que la vida me pueda traer. Vuelvo a repetir, y perdón que sea reiterativo, no es un aguantar lo que me caiga. No es confundir con esa falsa resignación de ya me cayó del cielo y no me quedó de otra. Es decir, estoy viviendo esta situación. ¿Por qué la estoy viviendo? ¿Qué puedo hacer para revertirla? Sobre todo es una situación injusta. Pero al mismo tiempo saber que la vida tiene que continuar y que yo tengo que continuar luchando por mis ideales, aunque tal vez no sean reconocidos en ese momento. Sabemos que el magisterio es una labor a largo plazo. Tal vez ese alumno ahorita no va a reconocer mi esfuerzo. Tal vez incluso lo va a ver hasta como una carga. Pero sabemos, y la experiencia nos ha mostrado, muchas personas que días después, meses después, tal vez incluso años después, se acercan conmigo y me dicen, maestro, gracias por esta lección que me dio, porque me ha ayudado a cambiar la vida. Y ahí es donde la paciencia y la mansedumbre pueden rendir sus frutos. Por supuesto, yo creo que hizo muy bien en comenzar primero por la mansedumbre, porque sin la paciencia sería prácticamente imposible poderlo vivir. Y pues de alguna manera es esta aceptación que requiere de gran fortaleza personal, espiritual, de una madurez para poder de alguna manera actuar en estos dos sentidos. Continuamos con la siguiente virtud, hermano. Por supuesto, la siguiente virtud, que sería como este segundo bloque que divide Juan Bautista de la Salle, sería la virtud de la sabiduría.
y es el saber de qué estoy hablando. No nada más en un sentido científico. Yo como docente tengo la obligación de dominar mi tema. Yo tengo la obligación de tener los conceptos frescos, aunque es imposible saberlo todo sobre mi materia de estudio, saber dónde tengo que conseguir la información, estar actualizado en la misma, tener todos los conceptos a la mano que le van a servir en la clase a mis alumnos, pero Juan Bautista de la Salle va más allá. Un maestro sabio no es nada más el maestro que lo está conociendo todo, hablando de información. Es el maestro que se preocupa siempre por dar lo mejor de sí mismo a los demás. Y entonces la sabiduría me lleva a mí a preocuparme siempre porque mis palabras sean las más adecuadas, que siempre mi discurso eduque y edifique a aquellas personas que están a mi cargo, o incluso a aquellas personas que me escuchan. Que la persona que me escucha siempre salga con algo positivo para su vida después de platicar conmigo. Qué importante en el día de hoy poder comprender claramente el concepto y esta virtud de la sabiduría. Podría interpretarse por parte de muchos alumnos que el que conoce o sabe demasiado de algún tema, se vuelve un erudito, domina alguna disciplina, podría casi llegar a esta sabiduría. La sabiduría va mucho más allá de este tema. Es algo que me parece que hemos perdido. En ocasiones se ha desplazado al decano, a los mayores, que por supuesto con la vida y la propia experiencia logran muchas veces esta gran sabiduría, y me parece que en estos tiempos en donde las empresas, las instituciones poco a poco van desplazando a las personas a una menor edad, estaríamos perdiendo un valor y una riqueza fundamental en nuestra red y tejido social. Pues con esto terminamos este bloque y continuamos con las siguientes virtudes a nuestro regreso. Dos personas conversando por Pulsa Radio. Pues estamos en este último segmento que me parece que hemos logrado uno de los programas de Somos Tres que en lo particular me parece que aporta mucho. Y conocer estas 12 virtudes de nuestro fundador que siguen siendo tan vigentes y necesarias, e insisto, no solo para quien está al frente de un grupo como maestro, sino como parte de las virtudes propias y necesarias de una persona de bien. Continuamos con las últimas 4 virtudes, hermano. ¿Podríamos concluir? Por supuesto. La siguiente virtud que maneja Juan Bautista de la Salle es la virtud de la mesura, que podríamos definir de manera muy sencilla como saber ubicarse en el justo medio siempre. Saber dominar los propios impulsos, saber dominar las propias pasiones, de manera que yo siempre pueda ser una persona coherente y congruente con lo que yo voy haciendo. Y aquí es importante poder evitar los dos extremos. Evitar los exabruptos, los arrebatos, los enojos excesivos, y también que las alegrías excesivas, que también son parte de la vida, no me lleven a una actitud imprudente. Decían las abuelas, nunca castigues cuando estás enojado y nunca prometas cuando estás contento. Y yo creo que así podríamos definir la mesura también. Y es importante la mesura en este sentido del autocontrol. No es nada más el no enojarse o el no ser víctima de un exabrupto, que todos podemos tenerlo. Es saber reconocer también que en este momento no es el momento adecuado para discutir algo. El poderte decir, mira, ahorita estoy muy enojado. Si ahorita yo tomo una decisión, va a ser una decisión injusta, que incluso tal vez te va a lastimar. Déjame pensar, déjame tranquilizarme y hablamos en 5 minutos, en 10 minutos, hablamos mañana, cuando yo tenga la cabeza un poco más fría y realmente podamos entonces tomar la mejor decisión. Eso también es la mesura, conocerse a uno mismo y también conocer a los demás. Y aquí lo enlazo un poquito con la prudencia. Si yo sé que la otra persona no está en un estado anímico para tomar una decisión, está muy feliz, está muy enojado, está muy triste porque a lo mejor acaba de sufrir una desgracia personal,
pues yo reconozco que ahorita no es el momento para pedirle que decidamos algo o para pedirle que él comente algo. Soy respetuoso también de esa otra persona y buscamos el mejor momento para que ambos, con la cabeza fría y con esta mesura que me puede dar el autocontrol, tomemos las mejores decisiones. Excelente. Continuamos con las últimas 3, hermano. Por supuesto, la siguiente virtud sería la virtud de la vigilancia, que aquí yo creo que es una de las virtudes que más énfasis hace Juan Bautista de la Salle en su vida y en sus escritos. Y esta vigilancia es el estar pendiente del otro. Concretamente, él habla de los alumnos. La disciplina lasallista es una disciplina preventiva. Si yo estoy presente, si yo te estoy cuidando, voy a evitar que tú hagas algo que te dañe a ti o que dañe a otros. No se trata de, perdón por la expresión, crear un Big Brother Lasalle donde yo estoy siempre vigilándote, esperando a ver en qué momento te equivocas para que caiga la espada justiciera sobre ti. Es decir, estoy aquí presente. Y estoy aquí presente porque te quiero, estoy aquí presente porque me preocupo por ti, y estoy aquí presente porque voy a estar atento a lo que tú haces, y si en algún momento yo veo una señal que me indique que estás a punto de hacer algo que te va a lastimar a ti o que va a lastimar a los demás, voy a intervenir en ese momento para evitar que lo hagas. Entonces, la vigilancia realmente nace del cariño que yo le tengo al alumno, de mi preocupación por su bienestar, y esa preocupación me lleva a estar siempre atento a lo que él pueda hacer en todos los momentos. Y aquí también entra mucho la autoridad moral que yo pueda tener para, incluso fuera del ámbito escolar, si yo te veo en la calle, si yo te veo en un establecimiento, si yo te veo en el cine, puedo tener la autoridad moral de decir, oye, creo que lo que estás haciendo no es correcto y porque me preocupo por ti, me permito decírtelo. No es que el maestro va a estar detrás de ti vigilándote a ver en qué momento fallas, es porque me preocupo por ti, por eso te cuido. Y la realidad es que podría entenderse falsamente que esta vigilancia parte de la desconfianza, y es todo lo contrario. Justamente es este cariño, este interés genuino por la persona, por el individuo, y asumir esta responsabilidad que de alguna manera nosotros tenemos de los jóvenes que se nos encomiendan. ¿Con cuál continuamos, hermano? Continuaremos con las dos últimas, que yo en lo personal les llamo las virtudes superiores, porque hablan mucho del sentido de trascendencia de la virtud del maestro y de la labor magisterial. La primera de ellas es la virtud de la piedad, que sí es un ámbito totalmente de la relación con Dios. El maestro tiene que estar en una constante relación con Dios para poder relacionarse con sus alumnos. Hay una frase también que se maneja mucho en este contexto, que es: háblele a Dios de tus alumnos para que después le puedas hablar a tus alumnos de Dios. Y es poder tener esa fe, poder tener esa confianza de dirigirse a Dios, y por qué no tener la humildad de decirle a Dios: Dios, no sé qué hacer con este alumno porque estoy viendo que tiene este problema y no sé cómo ayudarle. No el no sé qué hacer porque es indisciplinado o porque no estudia o porque no sé cómo motivarlo. Es el decir, estoy viendo que tiene un problema y no sé cómo ayudarlo. Y me preocupo por él. Es poder decir, me siento cansado, me siento a lo mejor agotado, pero Dios, pongo mi trabajo en tus manos porque yo sé que tiene un sentido lo que estoy haciendo. Para Juan Bautista de la Salle la fe es algo básico. De hecho, a nosotros los hermanos nos dice que el espíritu de fe es lo principal, y llega a decirnos que el hermano que pierde ese espíritu de fe pues debe ser considerado incluso como un miembro muerto. Y con esas palabras duras, él nos habla de que esta fe es lo que anima. En el momento que uno como hermano, y yo me atrevería a decir cualquier docente lasallista, pierde esa fe en lo que está haciendo, pues pierde todo el sentido de su vida. ¿Y cómo define Juan Bautista de la Salle la fe? La define con 3 cosas muy básicas. Verlo todo con los ojos de Dios. ¿Cómo vería Dios a este alumno, a este maestro, a este padre de familia? ¿Cómo vería Dios a esta situación que yo estoy viviendo? Hacerlo todo con la mira puesta en Dios. Mi objetivo último es Dios. Mi objetivo último es la gloria de Dios, y todo lo que yo haga tiene que ir hacia esa virtud. Entonces, cualquier actividad que yo haga, la primera pregunta que tengo que hacerme es: ¿cómo esta acción contribuye a acercarme a Dios?
y cómo contribuye a acercar a los demás a Dios. Y por último, el atribuirlo todo a Dios. Todo viene de Dios, y saber tener esa fe y esa confianza de saber descubrir qué es lo que Dios me quiere decir con esta situación. Vuelvo a repetir, no es caer en la falsa resignación de Dios me lo mandó y aguántate. Es decir, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué señal tengo que tomar? ¿Y qué respuesta tengo que dar ante esta situación? Y esto en una institución de inspiración cristiana, pues nos hace todo el sentido de trascendencia a nuestro llamado. Pero en una sociedad que hoy vivimos con mayor apertura, con una población que puede tener también alguna orientación más interreligiosa o de alguna manera el ecumenismo que se da cada vez más, esto lo podríamos simple y sencillamente trasladar a tu poder superior. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que cualquier individuo tiene una espiritualidad o debe de tenerla, esta fe debe de orientarla hacia un poder superior y sería exactamente lo mismo que usted aplica, que en nuestro caso, por supuesto, como institución de inspiración cristiana nos queda clarísimo. Y la última virtud, hermano. La última virtud es la virtud del celo, que también es muy importante. Yo creo que podría decir que después de la fe es la virtud más importante para Juan Bautista de la Salle que debe tener un maestro, y él define el celo como la total y absoluta preocupación por el bien de mis alumnos. Realmente para Juan Bautista de la Salle la clase es un pretexto. La gran misión del educador lasallista es salvar almas. Uno llega a la clase a salvar almas, y la clase, la lección que se da, el trabajo que se hace son los medios para lograr este fin. Por lo tanto, yo no me preocupo nada más porque tú sepas gramática o lingüística o matemáticas o biología o química. Me preocupo para que esos conocimientos te hagan la mejor versión de ti mismo que pueda ser posible. Eso es el celo. Y entonces yo voy a entregar toda mi vida para lograr que tú seas la mejor versión de ti mismo que sea posible, y por eso me voy a preocupar por ti, y por eso soy paciente, y por eso soy humilde, y por eso tengo esa gravedad, y por eso busco escucharte, y por eso voy englobando todas las demás virtudes. Y Juan Bautista de la Salle lo maneja de una manera muy fuerte. Juan Bautista de la Salle a los hermanos en una de las meditaciones nos dice, si un alumno comete un pecado, hoy diríamos un defecto, una falla, y estaba en tus manos el poderlo evitar, y sabiendo que tú podías evitarlo, no lo evitaste, es como si tú hubieras cometido ese pecado. Es como si tú hubieras cometido esa falla. Son palabras muy duras y muy fuertes que incluso pueden pensar que, bueno, pues, ¿dónde estaríamos ahorita en este momento como maestros? Pero viene también la otra parte, el poder reconocer esa salvación que yo le brindo a mis alumnos. Yo creo que la mayor satisfacción que uno como maestro puede tener es que meses o años después se acerque un alumno y a uno le diga, usted me cambió la vida. Con esta frase, con este regaño, con esta lección, con este chiste, con este haberme invitado a un refresco en el descanso cuando yo no tenía dinero para comer, con este haberme contado un chiste cuando me vio que estaba triste porque corté con mi novia o con mi novio, situaciones que a lo mejor nosotros mismos ya no nos acordamos, o que nos parecieron sin sentido, pero que a esa persona le cambiaron la vida. Yo creo que todos tenemos un maestro que tocó nuestra vida y nos hizo querer ser mejores. Ojalá que nosotros seamos ese maestro para todos los demás. Porque entonces, dice Juan Bautista de la Salle, la recompensa que puede esperar el maestro lasallista es que el día de mañana, cuando se presente ante Dios y se presente en su gloria, llegue, después, ojalá de muchos años, alguno de sus antiguos alumnos, y al llegar a las puertas del cielo pueda decirle a Dios, gracias a Él, yo estoy aquí. Pues hermano, me parece que estas 12 virtudes prácticamente es un itinerario de vida. El poder tratar de lograr trabajar y acceder a tener este tipo de virtudes y ponerlas en práctica e inclusive mantenerse con alguna de ellas firme y poder consolidar alguna de estas virtudes, pues yo creo que es un reto personal gigantesco. Pero la verdad es que todo esto, como bien lo decía en términos actuales y demás, es lo que hoy por hoy le pedimos al maestro, que tenga este acompañamiento del alumno,
que se apasione por lo que hace, que se dé cuenta que lo que aquí realizamos es trascendente, que estamos tocando vidas, que somos parte de una comunidad y que hacemos comunidad, y que de una o de otra manera pues el alumno debe de vernos como una imagen de certidumbre, de confianza, una autoridad moral, y creo que con esto tenemos verdaderamente pues un compromiso como institución educativa de educación superior con esta escuela preparatoria y con nuestras licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, en donde pues nos damos cuenta que esto es una tarea gigantesca, que creo que esto es el único camino que México tiene para poder llegar a una transformación real, y que de algún modo nuestros egresados están pudiendo ser testigos y pueden ser testimonio vivo de lo que significa ser lasallista. Lo vemos como buenos hombres, buenas madres, buenos profesionistas, personas de bien, algunos de ellos en funciones públicas que inciden en políticas, en decisiones de impacto, en un buen trato a sus colaboradores, y todo esto pues realmente es una gran labor social que está de alguna manera encomendándosenos a todos los que tratamos de formar parte de esta misión que es la Universidad La Salle. Pues yo creo que un programa como esto, simplemente para enumerar temas y virtudes tan profundas, nos daría para que cada mes del año pudiéramos tocar una virtud, y podríamos decir que la primera virtud la podríamos trabajar en un programa completo en enero, la segunda en febrero, y esto de verdad daría como para un estudio profundo de cada una de ellas. Y creo que también es un compromiso enorme, y cada vez que uno entiende mejor estas virtudes, las puede dimensionar, pues es un compromiso de vida lo que con esto nos está usted presentando y nos invita para ello. ¿Con qué quiere cerrar este gran programa, hermano? Pues primero que nada, bueno, agradecer la invitación a poder platicar de este tema, que yo creo que a todos como hermanos nos apasiona siempre hablar de nuestra familia y hablar de casa. Y precisamente retomar esta parte, yo creo que las 12 virtudes como modelo de vida es eso, es una utopía, es un horizonte. Posiblemente nunca voy a vivir a la perfección las 12, pero eso no me impide el irlas trabajando poco a poco. Yo sé que tengo que reconocerme como un ser humano, con limitaciones y con defectos, pero que soy un ser humano que desde esas limitaciones y esos defectos tiene una gran pasión, que es el compartirles a otros lo que yo estoy recibiendo. Y eso yo creo que tiene que ser lo básico de cada docente. No te voy a dar la sabiduría absoluta, porque ni siquiera yo la tengo, pero te estoy compartiendo mi pasión por lo que yo tengo, mi pasión por lo que yo sé y mi pasión por lo que yo vivo. Y vuelvo a repetir, la clase es el medio, la lección es el medio. La verdadera misión es lograr que cada una de esas personas que yo tengo en mi aula sean la mejor versión posible de sí mismos que pueda existir. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer como docentes para ayudarles? Y si además de eso logramos que aprendan matemáticas, lingüística, filosofía o teología, bueno, creo que nos sacamos de lotería todos nosotros. Pues excelente, hermano, yo creo que con esto concretamos. Ha sido un programa maravilloso, creo que nos da, como lo decía, de todo corazón para poder tener otros espacios, para poder ahondar en estos temas. Probablemente una vez que ya contamos con este programa, podríamos tal vez centrarnos, invitar a algunos maestros para que nos pudieran compartir algunas anécdotas, algunas experiencias que a partir de estas virtudes tocaron y transformaron vidas, o la del propio maestro. Pues con esto concluimos un programa más de Somos Tres, con la encomienda que nos hemos propuesto de compartir lo que es este apasionante mundo del lasallismo. Que tengan muy buen día y hasta pronto. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres. Hacemos comunidad cultural.
Pulso Radio. 1. Amigos todos en la Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge Iturbe Bermejo. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima.